Bueno, continuamos con esto que es Declarando Vida y Libertad, acá en el 93.1 en este programa en el cual estamos hablando sobre la familia como una institución divina, como este diseño de parte de Dios para nosotros y creo que tanto hace falta hoy día reforzar y por qué no poner toda nuestra fe para sacar adelante, para hacer realidad en estos tiempos este diseño de parte de Dios que creo que sigue más vigente que nunca, algo de lo cual el enemigo se ha ensañado muchísimo, porque sabe que tenemos un enemigo que debemos saber que odia todo lo que tenga que ver con Dios. Cualquier cosa que venga de parte de Dios, tenemos un enemigo que lo odia, y como dice la palabra en Juan 15, si no me equivoco, que el mundo nos odia, así que debemos de ser conscientes de eso, debemos ser conscientes. Jesús nos advirtió sobre tal cosa, así que no nos asombremos o que hoy sea tan normal, tanta destrucción, claro, que sea tan normal, tanta destrucción, que sea tan normal que todo lo que tenga que ver con Dios parezca algo anticuado, o que la misma sociedad rechace a más no poder todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios. Por eso seamos sabios a la hora de tomar decisiones todos los días. Así que no queremos dejar de mandar saluditos a todos los que nos han mandado al WhatsApp. Así que al 342-612-7820, todos los que nos han mandado mientras Tinchón termina su matecito. Así que bueno, un saludo a todos. Me mandaron un saludo específico, Manu, gente de San Justo. Estoy meditando, capaz estaba tomando mate y se sentía, ¿no? Jessy igual, de Erema de San Justo, le manda mensajes a vos y a Nati, así que vaya un saludito desde acá. Un saludito para Walter y Jessy Rodríguez, un abrazo grande a la distancia, qué gusto que nos puedan estar escuchando, qué gusto que sepan de que realmente estamos sirviendo a Dios, en sintonía con Dios y a escuchar atentitos a este tema hermoso. Un saludito también para ellos y bueno, para toda la gente de San Justo que nos escucha desde allá. Bueno, y como siempre, todos los que están saludando, mandando siempre mensajitos, compartiendo palabras y bueno, bendiciendo y de alguna manera hasta orando por nosotros, por el programa. Amén. Así que un saludito para todos. Nora, que nos manda muy bendecida tarde, nos manda saludos. Así que bueno, Rosa, contenta ella con el comienzo, ahí como empezamos, le gustó. Viste que recordar, porque vos vivís, a veces estás ahí en el culto, estás metido en el espíritu y bueno, por ahí tomar esas partecitas que estamos haciendo, la verdad, refrescar está muy bueno, ¿no? Así que un saludito para Rosa, para Lili, como siempre, saludando. José también él nos manda ahí, José Raúl, nos manda saluditos. Ya deben estar licenciado. El licenciado José, ya debe estar ahí en el grupo de sanidad que tienen ellos todos los martes a las 6 de la tarde, así que se están preparando para el simposio. Así que un saludito para ellos. Mercedes también nos manda, como siempre, declarando sobre nuestras vidas, sobre el programa. Así que gracias, recibimos Mercedes. La bendición, Merce, y nos comparte un cartelito que dice: cuiden lo que quieren. Es carísimo perder lo que no tiene precio. Y esto, una gran verdad. Creo que la familia tiene un precio que es incalculable. Tanto, viste que a veces vos decís, bueno, renegá con los pibes, renegá con la esposa, con el esposo, pero tiene el disfrute de la familia y el poder llevar adelante este diseño de Dios. Creo que es algo de hoy, de lo más digno. Amén. Que te puede pasar, que tengas la dicha de poder tener alguien con quien renegar, hijos a quien educar, que Dios te dé la bendición de tener hijos, siempre que sea dentro de los parámetros de Dios. Amén. Todo lo que sea dentro de los parámetros de Dios, porque hoy hay tanta... nosotros decimos, la ciencia es creada por Dios. Dios la permitió, sabemos, compartimos, es necesario la ciencia porque es necesario, los médicos, la medicina, pero sabemos que hay un punto en el cual no pueden llegar
y hay cosas que Dios hace que la medicina no puede hacer. La medicina llega hasta cierto punto. Tiene límite, es limitada. Dios no. Dios no. Entonces, eso es bueno saberlo porque ves, esto que hablamos de la familia son cosas que no tienen precios, y la dicha de poder tener una familia, llevar adelante una familia, sea desde lo natural o sea la espiritual. Porque hay gente que es como que se está enceguecida y hasta pareciera que están así como emperrados por tener a su familia, y si Dios no le da toda su familia secular, porque hablamos de la constitución, el papá, la mamá, los hijos, pero la familia secular, nuestros parientes, esos serían parientes, ya no familia. Exacto. Pero hay gente que es como que quiere, viste, acaparar todo, y si no tiene todo eso pareciera que Dios no existe, que Dios es mentiroso, que Dios no es fiel. Y espera, sí. Ahí te hago una preguntita. Vamos a ir con el concepto preguntitas. ¿Qué sería eso, Ivancho? O sea, no sabemos lo que es, justamente, nosotros lo sabemos, lo que son las ataduras, sí. Lo que es los lazos sanguíneos, que hay algo que Dios no permite. O sea, hay límites. O sea, que vos puedas decir en qué afecta el vínculo familia establecida por Dios el no cortar sí. con esos lazos. Y yo creo que Dios, como hablamos los programas anteriores, Dios es paz. Él es el príncipe de paz. Y frente a toda situación creo que nosotros tenemos que tener paz. Creo que nosotros no podemos decidir, que eso fue algo de lo que yo compartí y que desarrollé. ¿Por qué? Porque o sea, Jesús, él mismo, ¿qué dijo él? Que los que hacen la voluntad de Dios son su familia. Amén. Y vos decís, entonces ¿por qué? Porque hay gente que por la falta de perdón se aparta de su familia, de sus parientes, sus papás, su mamá, sus hermanos. Pero Jesús también nos enseñó, recalcó mucho el hecho de honrar a los padres y al papá, a la mamá. Bueno, es más, es un mandamiento con promesa. Hacelo para que te vaya bien. Amén. O sea, no solamente que te dice hacelo, sino que Dios dice que es el mandamiento con promesa. A la vez, vos ves que Jesús, él a su mamá, él obedeció siempre, sabiendo quién era él, que él era Dios. Él conocía muy bien su propósito y siempre respetó a José y a María, sus padres terrenales. Él siempre se refirió a su papá celestial, a Dios, pero siempre él respetó o no dejó, no fue desobediente, no fue rebelde. Él de alguna manera estuvo sujeto, pero nunca dejó de hacer lo que Dios le decía. Lo ponía por encima. Bueno, claro. Ahí está, el diseño de Dios por encima de todo. Amén. De hecho, cuando él estaba en la cruz, que le dijo, ahí tienes a tu hijo, Juan, ahí tenés a tu madre. O sea, se ocupó de que la madre no quedara desamparada de alguna manera. Bueno, ¿qué dijo Jesús también? Que él no venía a traer paz, que él venía a traer disensión. Qué controversia. Qué controversia. Bueno, Jesús, el príncipe de paz, viene a traer disensión. Sí. Bueno, disensión, ¿qué es? Que una persona no esté de acuerdo con la otra frente a un tema específico. Y que lo aclara, perdón, esa parte de la palabra lo aclara, dice disensión entre el padre, la madre, el hijo, la nuera, la suegra. Exacto. Entonces, ¿y cómo? Jesús, que él viene a restaurar todas las cosas, que él, bueno, ahí está, cuando nosotros hablamos, para poder tener un buen ámbito, para poder una persona desarrollarse, vos tenés que estar en un ambiente que no sea tóxico en este caso. Por eso arranqué diciendo que Dios es paz. Amén. Entonces, y esa relación de paz y de respeto que vos tenés, que vos aprendés a respetar. Yo me acuerdo que una vez a mí Dios me dijo, si ellos no deponen su actitud, ¿por qué vos vas a deponer la tuya? Entonces, las convicciones del cristiano es lo que más le cuesta. Amén. Esas ataduras, obviamente, o los sentimientos que vos decís, no solamente te hacen sufrir, sino que no te dejan ver o no te dejan ser imparcial frente a que ellos no respetan tu decisión de que vos estás buscando vivir mejor, y vos tenés que respetar la decisión de ellos de que no quieren saber nada de Dios, o por lo menos no quieren ir a la iglesia, quieren seguir viviendo como siempre. Bueno, yo te respeto, vos respetame a mí. Creo que una atadura se manifiesta cuando una persona no puede ver eso y le cuesta y termina negociando sus principios y sus valores. Ahí está. Cuando
le toca compartir con alguien de afuera. Ujú. O cuando viene, ¿por qué? Porque la palabra dice que hasta Satanás se disfraza de ángel de luz. Entonces viene como de corderito a través de la boca de tu papá, de tu mamá, de tu hermano, y terminás transigiendo con el pecado, terminás involucrándote en una, hasta como una bola de demonio, diría yo, y es suficiente, aunque no te vayas de la iglesia, aunque no, para dividir tu corazón, para que apartes la mirada, Influencia. para que ya de alguna manera terminás negando a Tal Dios, el poder de Dios y lo que Dios puede hacer en una persona cuando busca la restauración y busca revertir su errada manera de vivir. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes. Una persona tiene que fortalecerse y tiene que orar mucho para poder ver y poder enfrentar, ves, en este caso, a los parientes. Pasa, creo que en el tema esposa con esposo, esposo con esposa, para con los hijos, porque hay mamás que le cuesta, papás que le cuesta corregir a los hijos, que les cuesta ver ciertas actitudes de los hijos, pero estas ataduras con respecto, como dice ese dicho vulgar, los de afuera son de palo, son parientes. ¿Por qué? Porque después vos vas a tu casa y no dormís con tu papá, tu mamá, dormís con tu esposo. En tu casa vos criarás a tus hijos. Y si bien están los abuelos, los tíos para ayudar, qué sé yo, con la crianza, con lo que sea, pero la familia es, como dice la palabra, te juntás con tu esposa y sos una sola carne. Y desde ese momento pasa a ser eso. No digo que esté mal, que intervenga, si hay una situación difícil, que intervenga un tercero, un abuelo, una abuela, cuando hay, cuando la integridad física, moral, espiritual de una persona, está bueno que intervenga en una casa cuando, bueno, hay casos de violencia y demás. Pero bueno, por el resto estamos hablando de una familia bien establecida en Dios, que está buscando, que está queriendo hacer la voluntad de Dios. Creo que es lo primero que pasa. Y por eso digo que como la restauración cuesta y lleva tiempo, creo que hasta los familiares se pueden confundir a la hora de cuando ven a un cristiano que tiene ciertos errores. Y sí, soy un ser humano y tengo errores. ¿Y qué es lo primero que hacen? Te tratan de hipócrita, de falso. Señalan. ¿Entendés? Te empiezan a señalar. Por lo menos estoy en Dios, estoy en la iglesia y lo estoy intentando. Vos sos más cobarde que conociendo... ¿Entendés? Te quedás afuera o elegís vivir tu vida, ¿entendés? Bueno, mal, hacelo. Pero y sí, es doloroso, porque vos decís, sí, bueno, vale. sí, mi papá, mi mamá, mi hermano, mi primo, mi tío, ¿por qué? Porque cuando vos, el Espíritu Santo te visita, viene y empieza a morar en vos, y vos empezás a vivir distinto y empezás a ver las cosas de una manera diferente, como Dios la ve, ves que hay esperanza, ves que hay solución. Ves que en Dios se puede salir adelante, vos ves que lográs un montón de cosas que antes no lograbas, y sí, lo querés compartir con todo el mundo. Ese es como el primer amor. Vos querés que todo el mundo conozca a Dios, sepa que pueden ser libres, que no, la gente no tiene que estar todo el día amargada, triste, que a pesar de cualquier situación tenemos a Dios que nos fortalece y nos ayude. Pero bueno, tampoco podemos obligar a todo el mundo. Entonces, cuando vamos entendiendo estas cosas, y después que creo que cada uno también tiene su proceso, su trato, y a algunos le cuesta más, a otros no. Creo que de lo que nos tenemos que ocupar es de ser testimonio para que tus parientes de afuera, tu papá, tu mamá, tu hermano, tus primos, todo el que no esté en la iglesia, diga, yo quiero eso. ¿Entendés? Que es eso que somos nosotros como hijos de Dios. Viste que la gente, lejos de decir, quiero eso, si eso es ser cristiano, dejá nomás metido en mi casa. Bueno, tiene que ser al revés. Claro. Y en esto los cristianos tienen que reaccionar. Tal cual. Tenemos todos, porque debemos, o sea, el de afuera tendría que envidiarnos y decir, quiero eso. ¿Entendés? ¿Qué tiene este? ¿Entendés? No, la gente no, es como que se alejan. Bueno, creo que en eso tenemos que aprender, no que porque es obvio, vos me venís a pasar la palabra y yo te veo que sos un desastre y te voy a decir, no, bueno. Para estar así. Déjame nomás acá. Bueno, porque encima con lo primero que se largan con la iglesia. Eso, claro. Y la iglesia muchas eso veces no tiene nada que ver. Que es nada más, recibimos un mensaje que nos mandaba acá el apóstol, hoy que hablamos de esta cuestión de toda la diversidad de género. La iglesia acepta. Tal vez hay pastores o gente que no, pero la iglesia acepta a toda persona. La iglesia es para todo el mundo. Lo que la iglesia no va a aceptar es el pecado dentro de la iglesia. Entonces, ser paciente y ser amoroso con una persona no quita que vos la vas a dejar igual que está. Claro. Porque la persona viene con un diseño del mundo,
diabólico, retorcido, como dice ¿cómo es? La inteligencia humana es diabólica, es animal. Bueno, entonces Dios siempre va a apostar a la restauración de la persona. Ahora, si la persona no quiere dejar su vida, eso es otra cosa. Amén. La verdad que profundo el tema. No sé si contestó tu pregunta. Sí. De lo que es el ámbito familiar. Pero bueno, están los límites que le pongas vos. Claro. Porque a vos le puede dar todas las explicaciones. Pero creo que Dios te enseña a poner límites y que las personas, si personas que cuando vos la padeciste mal, no estuvieron para tomar la iniciativa y ayudarte a salir de situaciones, estar con vos desde que naciste, ¿por qué después te quieren decir qué tipo de fe tener cuando vos encontraste la verdad? Entonces, yo creo y siempre lo pensé que con personas que no comparten tu fe no tenés que discutir. Diferente que si te quieren escuchar para tratar de entenderte, a que si quieren decirte lo que piensan para sacarte. Entonces, yo creo que el cristiano muchas veces no sabe poner límites en cuanto a la familia. Y siempre tiene la esperanza de que la familia se convierta. ¿Pero por qué? No porque realmente quieren ver la obra de Dios, sino por una insanidad de ahora sí va a ser la familia perfecta, ahora sí va a ser lo que yo no tuve de chico, ahora sí voy a poder disfrutar de mis padres, ahora sí voy a disfrutar de mi mamá, porque claro, Dios me sanó a mí, la va a sanar a ella y me va a dar el amor que necesito. Y realmente no es lo que Dios busca. O sea, Dios busca que toda la familia se salve. Dios busca que toda persona realmente conozca de su amor, de su salvación. Incluso cuando ella hablaba de la eternidad en el corazón, te habla de que vos tenés algo eterno que nadie te lo va a cambiar. O sea, que hablaba de la ciencia, o sea, nadie va a poder venir a tocar la eternidad en el corazón del hombre, sea que te vas al infierno o sea que te vas para arriba con Dios. Pero siempre el ser humano quiere decirle a Dios cómo tiene que tratar a su familia. Entonces, cuando Dios forma un matrimonio, dice que el hombre se tiene que ir de su casa, se tiene que ir con su esposa y formar su hogar. Listo, esa es tu familia. Eso yo lo entendí desde el primer momento y entendí cuando Dios me dijo, vos sos la línea, y no le pregunté más nada. Lo que sí hago, y que Dios lo sabe, oro por ellos, los bendigo, y esa es mi mejor manera de mostrar que yo amo como se tiene que amar una familia, porque el diferente sea que yo por la necesidad que tengo de que nunca fui amado, porque fui rechazado por mis padres, por mi hermano, por el tío, por el abuelo, porque era la oveja negra de la familia, era siempre el que estaba mal, entonces ahora que estoy bien me tienen que amar. Y no, cuando vos portás presencia de Dios, y no es porque súper ungido, no, hablo de que cuando vos estás en Dios vos vas a aportar la presencia de Dios. No, estás apartado. Porque ya Dios te selló y te marcó listo. La otra persona no tiene eso, tiene otra presencia. Entonces Dios te dice, yo te tengo que cuidar a vos. Y Dios te comienza a apartar. Entonces los límites los pone uno. ¿Por qué? Porque, o sea, es muy lindo evangelizar. Y yo estuve 4 años tratando de evangelizar a mi familia. Y cada vez era más lejos el abismo. Entonces cuando Dios decide sacarme del entorno, llevarme por distintos lados, y bueno, conocí Generación, vos entras a ver que no es la manera. O sea, ¿por qué? Porque las iglesias te dicen, tenés que ganar a tu familia. Soportá que te insulten, soportá que te digan pastorcito, soportá que te maltraten, que te rebajen, que te traten de menso, entre otras palabras, hagámosle la vida imposible, si es cristiano no puede decir nada, estilo Ned Flanders, no. Para un poco. La Biblia, o sea, si vos sos una persona que te amás, vos te vas a poner límites. ¿Por qué? Porque Dios te va a guardar, porque para Dios sos especial. No es que Dios odia a tu familia y te ama solamente a vos, no. Pero el que estás en Dios sos vos. Y Dios tiene un propósito. Y tu propósito no tiene nada que ver muchas veces con tu parentela. A Abraham le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela. Entonces Abraham, no renegues y no volvás para atrás a buscar a tu familia. ¿Entendés por qué?
porque Dios tiene un propósito, porque a través de vos van a ser benditas todas las naciones. Bueno, entonces, tu propósito está para adelante y el límite lo pone uno. Incluso esto nos tocó vivirlo con mi esposa y ella aprendió a poner límites desde su lugar, porque si no, vos no podés mantener un matrimonio. Porque, o sea, como testimonio lo cuento, cuando yo conozco a mi esposa, lo menos que le decían de mí era que era lindo y no me conocían. Venía de afuera, ¿cómo te vas a casar con alguien así? ¿Cómo te vas a casar con un albañil? Y cuento esto para la gloria de Dios, porque nosotros tenemos que entender que el propósito Dios lo pone, y es la persona que vos tenés al lado la que tiene que decir si te sigue a vos o sigue sus sentimientos. Si sigue a Dios o sigue sus sentimientos. ¿Por qué? Porque un matrimonio tiene que estar unido para que lo de afuera no venga a romperlo. Entonces, hoy en día, el cristiano, ¿por qué siempre tiene que ser el que baja la cabeza en cuanto a su familia? ¿Por qué siempre tiene que dejarse humillarse en cuanto a su familia? Esto no quiere decir que se va a poner rebelde igual que ellos a la misma altura, no. Pero el hecho de marcar límites te ayuda y mucho. Amén. En la crianza de tus hijos, yo le enseño a mi hijo, por ejemplo, que él tiene abuelas, y gracias a Dios tiene muy buenas abuelas, pero yo le hago ver que realmente la familia de la fe es una cosa y la familia de parientes es otra. No porque haga una división, sino porque nosotros somos predestinados a seguir un propósito. Y ese propósito abarca un cuerpo espiritual. Ese cuerpo espiritual habla del cuerpo y de la iglesia de Cristo. Y vos tenés que saber, cristiano que estás ahí, que la persona más importante que vos tenés que saber y tenés que tener es la persona de la familia de la fe. ¿Por qué? Porque no se trata de aborrecer a tu familia y de amar a la fe. No, Dios no te habla de eso. Dios te habla de que es necesario para que haya un cuerpo, para que haya realmente un propósito divino, que vos entiendas a quién te debes. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice en Romanos que Dios entregó una mente reprobada a aquellos que no aprobaron a Dios. Entonces, si vos no aprobás a Dios en tus caminos, la mente va a reprobar delante de Dios. Y sabes que tu mente maneja todo tu cuerpo, y no solamente si sos sacerdote vas a manejar a tu familia. Entonces, Dios no te dice aborrece a tus parientes. Lo que Dios te dice es poner límites. ¿Por qué? Porque vos vas a estar formando una familia de acuerdo a las bases bíblicas, de acuerdo, porque acá vamos de bases bíblicas, no te estoy hablando de balde, de acuerdo a las enseñanzas, a la doctrina que en esa iglesia donde vos perteneces hay, y en lo cual el mundo no tiene una doctrina. El mundo no tiene bases bíblicas. El mundo no se rige por un mandato divino y no se rige por una autoridad que es Dios. Se rige por su misma concupiscencia, por su mente reprobada, se rige porque tienen una manera de vivir y reprueban a Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a tratar de llevar una vida como, qué sé yo, tengo un oficio y yo en ese oficio no puedo querer, si yo soy albañil, no puedo querer agarrar una llave para desarmar motores para armar una pared, no. O sea, vos construís con lo que vos tenés que construir, no podés construir con otra cosa. Entonces, cuando se trata de familia, tu familia es tu esposa y tus hijos. Amén. Eso lo dice la Biblia y es bíblico y encima Dios lo respalda. Ahora, hay otra cosa que dice, ¿quién es tu familia? Los que hacen la voluntad de Dios. Bueno, entonces vos te debes replantear quién hace la voluntad de Dios. Los que pagan un precio. ¿Quiénes son los que pagan un precio? Los que están muriendo a las fiestas, muriendo a las drogas, muriendo al alcohol. Sí, eso solamente no. Muriendo a los chismes, a la soberbia, a la mala conducta, al querer cambiar, al saber que somos pecadores, pero que en Dios hay restauración. Esa es la voluntad de Dios. Aquel que deja de hacer lo suyo para hacer lo de Dios. Amén. Aquella persona que dice, bueno, mirá, yo tengo un evento allá sí, pero Dios me dice que vaya a visitar a alguien. Sí, mirá, tengo un cumpleaños de 15, no me lo puedo perder porque es de mi sobrina, una sola vez en la vida, listo, pero Dios quiere que el domingo yo esté en su casa. Y te van a llamar religioso, te van a llamar loco, te van a llamar que la iglesia separa a la familia. No, la iglesia no separa a la familia. Dios une familias espirituales. Amén. Y eso
es diferente a Dios separa familias. Dios lo que separa lo santo de lo profano. Y no es porque somos sanos y los otros pecadores, no, pero decidimos obedecer a Dios. Y las otras personas no quisieron obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque a Martín, por ejemplo, lo conocían como un drogadicto, como un ladrón, como un fornicario, como un atrevido, desobediente a sus padres, como un rebelde, como aquel que anda como bola sin manija, perdón la expresión, y de repente tiene una familia. Y se comienza a comportar. Claro, antes lo querían, claro, porque era menos que ellos. Ahora, cuando Dios lo empieza a limpiar, no, este ya se cree más santo que nosotros. ¿Y es Dios que separa? ¿O son los prejuicios? ¿O son las cosas que uno decide? ¿Saben? Lo que separa realmente son los propósitos, son los caminos. ¿Por qué? Porque vos empezás a ver que el rumbo que vos querés elegir es aquel que te están enseñando. Y la otra persona no lo quiere, porque si lo quisiera está viendo tu testimonio. ¿Saben? Tuve como poner una visión el domingo donde éramos envueltos por un manto rojo que es la sangre de Cristo, y no hay mejor forma de que tu testimonio sea tu carta leída. Vos querés demostrarle a alguien que sos cristiano y viví como se te está enseñando. Y tu familia, si lo ve, lo va a ver. Si no lo quiere conocer a Dios, es porque no quiere, no es porque vos no le hablaste, porque te está viendo tu fruto. Te está viendo lo que vos decís, te está viendo cómo querés progresar, te está viendo cómo querés cambiar tu mente, te está viendo cómo querés cambiar tu corazón, te está viendo cómo educás a tu hijo, te está viendo que antes no trabajabas y de repente sos una persona que vivís trabajando para darle lo mejor a tu familia, que encima no andás haciendo pleitos y un montón de cosas. Yo era conocido como aquel que le pegaban todos los sábados. Porque encima de flaco, de que no valía 2 pesos, era malo. Claro, y todos me conocían por aquel que andaba siempre haciendo berrinche en todos lados. De repente te ven bañado, afeitado, con una Biblia bajo el brazo. ¡Pastor!, te gritan. Entonces, ¿quién está equivocado? Entonces, vos, cristiano que estás ahí, no sintás culpa por tu familia, porque ellos van a ver tu testimonio, y yo los bendigo a tus familiares, pero vos tenés que tomar una decisión. Si seguís la línea incorrecta o seguís realmente a Dios que te llamó para mostrar algo diferente al mundo, porque vos no podés estar renegando con personas que no quieren saber, cuando hay personas que están esperando en un hospital para que vos les lleves una palabra en un momento específico de su vida. Personas que van a conocer a Dios a través de que vos decidiste realmente dejar un día de fiesta por ir a dar un mensaje, o por estar simplemente escuchando una enseñanza que te va a preparar para tener un encuentro con Dios y con una persona. Y vos decidiste un día no ir a comer un asado, no, porque hasta papá, no, vamos, no, para un poco. ¿Quién es más importante? No, pero, ¿entendés? Es un asado y nos juntamos en Navidad, pero después se arrancan los ojos todo el año. Entonces, ¿nosotros somos hipócritas los cristianos en ese sentido? Martín, ¿sos hipócrita cuando decís amar a Dios, pero después te pones la careta y vas con tu familia y te comportás igual que ellos? Y yo le quiero predicar a mi familia comportándome igual, si yo tengo que mostrar algo diferente. Amén. Yo tengo que ir para el otro lado, yo tengo que caminar para el otro lado. Una vez nos enseñó a todo el apóstol y dijo: ¿vos querés honrar a tu padre y a tu madre? Viví una vida recta. Exacto. Esa es la mejor honra que vos le podés dar. No la plata, no el dinero, no comprándole esto, no dándole una mensualidad, no. Viví una vida recta y limpiá tu apellido, papá. Porque en tu apellido para atrás eran todos choros. Eran todos delincuentes. Entonces limpialo, que digan que Martín es un hombre de bien, que intenta cambiar, bueno, ahí lo vas a honrar. Y no digo que sea perfecto, porque por algo sigo siendo discípulo, porque tengo un montón de cosas que aprender. Por algo sigo yendo a aprender cada domingo, y aun cuando hablan acá en la radio mis hermanos, que son familia, ¿por qué? Porque estamos cumpliendo un mismo propósito. Escuchás y aprendés. Bueno, eso honralo. Eso vivilo, y eso no te hace cobarde, y eso no te hace desalmado. ¿Saben por qué le digo esto? Porque mi familia
Por años dejé de hablarme por ellos. No porque había problemas y más, nunca tuvimos vínculos. Éramos hermanos, éramos hijos, tío, pero no había vínculo. Y yo lo único que hacía era orar. Y tengo vínculos con gente que la conocí en Dios y me amó como si me hubiera parido. Me amó como si me hubiera criado con ellos. Te respetan, te aman, te valoran, están con vos cuando tu familia nunca estuvo. Cuando vos tuviste problemas con tu hijo, estaban orando, ayunando, dándote palabra de aliento, dándote fuerza. Y yo después digo, no, mi familia es la de sangre, pero para eso soy un hipócrita. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que yo lo único que hacía orar. Y hace unos meses que mi familia me manda, estamos yendo a la iglesia. Estamos yendo acá, fuimos bautizados, estamos creyendo en Dios. ¿Acaso Dios no se ocupa de tu familia cuando vos te ocupás de sus cosas? Yo siempre dije, pero si yo no les predico, ¿quién? Y Dios te decía, ¿y vos sos Dios? No, papá, aguantá un poco, vos no sos Dios. Si vos hacés mi voluntad, yo voy a mandar gente. Amén. Y Dios te promete y Dios cumple. Entonces, tu familia realmente es la que está codo a codo. Hoy en día yo puedo decir mi familia es Emanuel y Iván. La familia de ellos, la familia de generación, que cuando vos necesitas como siempre dice nuestra madre, necesitas un favor, ¿quién está? La familia de la fe. Cuando necesitas un garante para adquirir, la familia de la fe. Cuando necesitas que te lleven a algún lado porque es una urgencia, la familia de la fe. Cuando realmente las papas prietan, está la familia de la fe. Entonces, medita en tus caminos quién es la familia. Amén. Y no quiero decir que aborrezcas a tu otra familia, sino que dale el ejemplo y Dios se encargará. Amén. Yo creo que todo esto trata de una cuestión, y esto es algo que tenemos que entender todos cristianos, no cristianos. La base de todo es el respeto. Eso es una palabra que el apóstol siempre nos recalca y nos enseña. Todo se logra con respeto. O sea, yo respeto que mi familia secular, que mi familia, que los de afuera, hagan su vida. O sea, o si eligieron, optaron por otro lado, pero yo los respeto, pero ellos también me tienen que respetar. Entonces, se trata de eso, y como bien decía Iván, como bien decía vos, perdón, Tim, la mejor manera de honrar a tu familia, si querés llamarla así, es viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, presentando a Dios. Yo creo que esto trasciende, sobre todo trasciende más allá de la familia, el entorno familiar secular, como le quieras llamar, porque esto provoca que si yo me preocupo por ser de testimonio, yo creo que hoy es tanto el desespero y por ahí se malinterpreta, ¿ves? Todos sabemos, hay muchas iglesias, en la iglesia a nivel mundial está apercibida, sabe que se acerca a la segunda venida de Cristo. Y si la palabra lo dice, la palabra está firmada, sabemos que va a haber miles de personas que se van a convertir a Dios, miles de almas que se van a salvar, pero no se trata de que en ese desespero lo que vos quieras hacer es abarcar de una manera u otra, esta persona tenemos que llegarle. Y bueno, y si tenemos que conducirnos como el mundo se conduce, y lo tenemos que hacer, pero con tal de que esa alma se salve, pará. La mejor manera de evangelizar, porque esto no es otra cosa que evangelizar, es siendo testimonio, siendo una familia de testimonio, siendo un hogar donde puedan decir, hoy ¿qué pasa? Hoy la gente, o sea, vos andás por la calle y vos no ves otros comentarios que digan, la verdad que todo se está yendo, con perdón de la palabra, a la bosta, todo se está yendo para cualquier lado, esta sociedad es esto, y la sociedad acá, y la sociedad allá, y vos ves que la gente se queja. Personas de personas grandes, personas adultas, ya ancianos, dicen, pero mirá lo que es este desastre, la juventud de ahora, y está bien, es que es así. Pero atrás de esos jóvenes, hoy, hay una familia distorsionada. Hay padres que no dieron ejemplo, hay padres que no trataron sus problemas personales, que no quisieron corregir su mala manera de vivir, hay padres que no se preocuparon por ser contención para sus hijos, por darle el amor a sus hijos, se preocupaban solamente de entregarle lo material, de estar presentes en la mesa y nada más, cuando Dios lo que quiere, el diseño de Dios se basa en otra cosa.
¿Qué hacían los padres en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacían los padres en el momento de las familias que salieron de Egipto? Al momento de la cena pascual, el momento que cada vez, que hasta el último día, hasta el mismo Jesús mismo hizo lo que fue la Santa Cena, no fue otra cosa que el recordatorio de lo que fue el sacrificio de Dios por la familia, por el pueblo de Dios. Entonces, por ahí suena medio chocante, pero todo se basa en el respeto. Vos me tenés que respetar a mí, yo te respeto a vos. Hay un cartelito por ahí que leí que decía, es tu decisión aceptarme o no, pero es mi obligación el decirte la verdad. Es mi obligación decirte que hay un infierno, que hay un cielo, y que si vos no te decidís, por Dios, te vas para el infierno, es tu problema. Es mi derecho como hijo de Dios, como ciudadano de Dios, el llevarte las buenas nuevas. Y qué mejor manera, por eso los que estamos en Dios, los que tenemos una familia constituida en Dios y estamos trabajando por alcanzar realmente esa estatura en la familia, tenemos que entender esto, que no se trata de ser religiosos, porque acá también hay personas que basan su vida, que basan su entorno en la religiosidad. Dios no es religión. Dios es un cambio de vida. Esto es algo que lo recalcamos y lo decimos siempre porque es algo que nuestra madre nos golpeó tanto en el buen sentido, machacó tanto nosotros sobre todo que venimos de otras iglesias, conociendo de Dios de otra manera. Y ella siempre decía, no se trata de la religiosidad, Dios no es religión. No es que, listo, hoy vamos todos como familia juntitos a la iglesia el domingo, todo bien, estamos todos perfectos, pero llegamos a casa y es un caos. El esposo es enojado con la esposa, los hijos que hacen cualquier cosa, ser tan rebeldes, son desobedientes, hacen pleito por cualquier cosa. El sacerdote es ejemplo de cualquier cosa menos de cristiano. Eso es lo que Dios hoy quiere darle un corte. Es decir, ¿por qué? Porque el mundo necesita frutos, necesita ver familias fuertes que se mantengan en el tiempo, que se mantengan en la palabra, que sepan cómo representar a Dios. Es la mejor manera en que la iglesia de hoy, la iglesia contemporánea, la iglesia que está volviendo a la senda antigua, tiene que demostrar. No se trata de pararnos en una esquina y gritar a los cuatro vientos, arrepentite que Dios viene. Sino que con nuestros hechos, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de conducirnos, prediquemos al resto, evangelicemos al resto, que como decía Iván, yo creo que ahí se centra todo, el eje de todo está ahí, en que la gente de afuera anhele ser como el cristiano, y que puedan decir, yo anhelo una familia como tiene esa persona, yo quiero tener un papá como tiene, porque esto lo vamos a ver sobre todo en los jóvenes, lo vamos a ver y esto es algo triste y es desesperante ver cómo adolescentes y jóvenes quedan sorprendidos frente a una muestra de cariño, frente a una muestra de contención, frente a una muestra de estructura humana, amorosa. Ver que un papá y una mamá están jugando en el piso revolcándose con un hijo y te quedan mirando, y vos ves chicos de 20, 30 años que te quedan mirando como diciendo, ¿cómo me gustaría que mi papá hubiese hecho eso conmigo? Pero ¿qué pasa? Dios quiere, y estás a tiempo para que Dios restaure esa imagen de familia, esa imagen de lo que realmente es ser una familia constituida en Dios, que es lo que va a traer la bendición, porque podés tener todo el oro del mundo, podés tener todo lo mejor en tu casa, pero si no lo tenés a Dios, no tenés nada. Y lo poco que puedas alcanzar de felicidad es limitada, tiene ciertas falencias, ciertos errores, o es muy limitada realmente la felicidad. Fuera de Dios, puedes tener tu esposo, tus hijos, tener, por eso te digo, las mejores comodidades. Pero si tu casa no está fundamentada en Dios y Dios no es el centro de esa familia, y hay algo que no lo vas a llenar ni con la plata, ni con el oro, ni con el mejor auto, ni con la mejor casa, y es la ausencia de Dios realmente. Totalmente. Amén, hermano. Amén, Tinchón. Creo que
y ese es nuestro Dios, el que predicamos y el que, porque decís, no, esa felicidad como que es limitada, o hasta dónde llega. En Dios, ahí está ese plus que Dios nos ofrece y es la plenitud. Que nosotros, una persona, porque sí, tal vez hoy, con tal de sostener su mentira, con tal de sostener su fachada, porque la persona que no tiene amor, tiene orgullo. Entonces, en su fachada te va a querer demostrar, como bien decías, que van a la iglesia, que tienen la familia perfecta, que están bien con el esposo, que están bien con la esposa, que sus hijos son perfectos. La persona va a querer siempre demostrar de que está bien y es feliz. Y por lo general al cristiano le ataca eso y hasta muchas veces se termina creyendo superior al resto porque ahora supuestamente se porta bien, porque ahora va a la iglesia. Porque ahora hasta tiene un lugar dentro de la iglesia, ¿viste? Y hasta a veces pareciera que compiten porque uno está en un lugar, otro en otro, o por si tienen un título, por si te levantaron de algo en la iglesia, cuando la plenitud no está expuesta en los ojos, en la mirada de esa persona. Cuando Dios viene a lo profundo, cuando Dios viene a corregir, es más, todo esto que se está exponiendo, cuántas personas dentro de la iglesia que todavía les cuesta tomar o entender que Dios quiere revertir tantos años de vivir mal, de haber criado. ¿Por qué? Porque vemos muchos ya gente grande, padres en Dios, que siguen haciendo lo mismo que sus padres hicieron en su casa con ellos. Ni siquiera por una cuestión de decir, a mí me dolió, yo no le voy a hacer lo mismo a mis hijos. Yo te entiendo que te cueste el carácter, que no puedas rendir ciertas cosas, pero ese desamor, esa falta de cariño, esa falta de atención, esas ganas de vivir bien, por eso digo, la plenitud que Dios te ofrece, no tiene que ver con que vos vas a tener la mejor ropa, el auto, la casa y nunca vas a tener problema de plata, que es lo que más, como arrancaste hoy hablando, no, la plenitud te habla de una sanidad en tu corazón, que vos tenés un bienestar en tu persona, en tu corazón, tu espíritu está bien, porque tu espíritu está lleno de Dios. Porque en tu espíritu no hay insatisfacción, hay mucha, viste que siempre parece que le faltan 5 para el peso a la gente, teniendo todo, como bien dijiste, si tenés a Dios, tenés todo. Y la gente te dice, ¿qué todo? Yo quiero laburo, yo quiero plata, yo quiero comprarme el auto, quiero comprar mi casa. Quiero una pareja, claro, quiero esto, quiero... ¿entendés? O hay gente que quiere tener respeto de parte de su pareja, de su cónyuge, de su esposo, de su esposa, y ni siquiera se respeta a uno mismo, porque no se hace valorar frente a lo que Dios le enseña. Y porque es el esposo, la esposa, porque son los hijos, permiten el pecado dentro de la casa. ¿Dónde se establece el diseño divino ahí? ¿Dónde una persona va a desarrollar lo que Dios quiere si a causa de los sentimientos, como hablamos hoy, terminás permitiendo? ¿Dónde puede alcanzar la plenitud una persona que termina relegando sus principios, sus valores, a causa de no poder enfrentar problemas, de no poder resolverlos, de no animarse a vivir bien? ¿Por qué un cristiano termina sintiéndose acusado justamente por el pecado del otro o por las ganas de no trabajar en la restauración del otro, a causa de no pelear por sus principios, de no tener la convicción de lo que Dios quiere para nosotros? Porque como se expuso durante todo el programa, Dios es gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, hablamos, encima dice, sojuzgar, con violencia. Es algo que tenemos que aprender, es algo que tenemos que desarrollar. Las cosas que son y las que no son. Y con eso es preferible que a lo sumo te traten de autoritario por hacer la voluntad de Dios, no de que seas autoritario, pero sino de que vos tomás la rienda de la situación, porque Dios no me enseña esto. Y no te quedás con el estoy trabajando, estoy viendo, ya lo voy a poner por obra, ya ver. No, vos te plantás porque Dios me dijo, y te apresurás en poner por obra, y te apresurás en dar un buen testimonio, y te esforzás por vivir bien, porque hoy día, y con los tiempos que se vienen, que de bueno no tienen nada,
de bueno no tienen nada. Por eso arrancamos con ese audio, con esa administración del domingo. Es necesario correr a la iglesia. Si estás apartado, volvete. Si estás escuchando del otro lado y te alejaste, volvete. Si estás dentro de la iglesia y estás ofendido, estás enojado con un líder, estás enojado con tu pastora, estás enojado con algo, volvete de corazón a Dios. Si vos ves que te cuesta o que vos decís con los años no pudiste poner por obra, es porque en tu corazón no está alineado a la visión de la iglesia. Tu corazón está alineado a tu forma de vivir, a lo que vos querés, a lo que vos sentís, a cómo te criaste, a cómo te crió tu familia secular. Pero Dios quiere darte una familia con el diseño divino. Y no tiene nada que ver con la manera que tenemos de vivir. No tiene nada que ver con lo que, porque hasta los hijos hay que cuidar ahora de lo que le enseñan en la escuela. Papá, mamá, cristiano, llevas a tus hijos a la escuela y lo vas a tener que cuidar por lo que se enseña en la escuela. Y no es para achicarse frente a esto. No es para amedrentarse frente a esto. Es para saber que Dios nos delegó su gobierno. Amén. Sentite orgulloso, sentite algo especial, algo divino, algo delegado de parte del cielo para gobernar. O sea, que Dios te confíe algo tan preciado como el gobierno, parte de su esencia en nosotros. Amén. Porque el gobierno, o sea, Dios gobierna toda la tierra. Y que Dios te dé parte de su esencia, parte de su naturaleza, para que vivas bien en un mundo de caos. Dice, aunque las tinieblas cubran la tierra, sobre nosotros será vista su gloria. Amén. Y esto lo tenemos que creer y tomalo y apropiate. Sobre tu vida se tiene que ver la gloria de Dios, sobre mi vida se tiene que ver la gloria de Dios. Y lo tenemos que creer, y lo tenemos que declarar, y lo tenemos que gritar a los cuatro vientos. La gloria de Dios va a ser vista sobre mi vida. Tenés que tomarlo, o sea, para tu vida, que Sí, aunque haya caos, porque el caos es algo que cada vez polula más. Y muchas veces ese caos está en la mente del cristiano, que se encuentra todavía con esa lucha interna entre lo que Dios me dice y en lo que quiero hacer. Tal cual. En lo que Dios me enseña y en lo que tengo ganas de hacer. En la que muchas veces me echo para atrás. ¿Por qué? Porque después viene el diablo y te acusa. Porque si me astuto, te hace la cabeza, te impulsa a que haga las cosas y después te acusa, porque después viene la culpa. Y para sacarle la culpa a los cristianos de los lomos. Entonces, son tiempos donde no se puede estar jugando, porque el diablo no juega a ser diablo. Y Dios muchas veces tiene que venir no sé si ese castigo, pero las consecuencias de muchas veces eso que no aplicamos y no ponemos por obra. Y ahí es como decíamos hoy, no tiene la culpa el diablo, no la tiene Dios. Si Dios hizo todo, Dios te da todo, te da las herramientas, te da todo, te enseña a usar las herramientas, porque no solamente te dice, bueno, ahí tiene la palabra, relate, no, Dios te enseña a usar la palabra, Dios te enseña a aplicar, Dios te da la fortaleza para que apliques la palabra. Entonces, seamos sabios a la hora de tomar decisiones todos los días. Pidámosle a Dios, como dice la palabra, que nos enseñe a cambiar la manera de pensar, para poder entender cuál es su voluntad, agradable y perfecta. Perfecto. Entonces, busquemos de Dios, no nos quedemos, no se sienta algo ridículo, no se sienta algo, porque si verdaderamente amás tu familia, si verdaderamente anhelás, vos ves gente que espera que Dios le cumpla promesas y ni siquiera trabaja por tener una vida ordenada. O sea, gente que está en Dios y que espera que Dios le dé una pareja, sea hombre, sea mujer, pero ¿cómo le cuesta a esa persona ponerse en orden delante de Dios? Le pedimos cosas a Dios, pero no trabajamos por ponernos en orden para que la bendición pueda llegar. Amén. Para que no se vuelva a repetir la historia, para que esa pareja y ese matrimonio realmente sean de bendición y no te termine apartando, para que la semana pasada hablamos de la amistad en Dios, para que una persona sea agradable a la otra, para que un hermano en Cristo sea agradable y no esa, porque es una realidad y no es que uno es prejuicioso, pero viste que tiene, ya. Y sí, porque hay gente que se para en su postura, porque esa persona, por más que sea chocante, pero se para en su postura y no quiere cambiar, no busca amar al hermano, no empieza
buscando ser un mejor amigo, ¿no? Si puede, pareciera como que son los mejores y el resto, todo el mundo está equivocado. Y ves que tienen esa vida como ermitaña, solitarios. ¿Y dónde lo ponemos a Dios? ¿Dónde entra la restauración ahí? Dios no es así. Porque, o sea, nosotros tenemos la mejor imagen es Cristo. Y a mí me gusta ver ese Cristo que nos presentó una vez el apóstol en decir cómo era Jesús. Es el canchero. Entonces vos esperás el amigo. Y me quiebra porque así es Jesús con nosotros y es lo que busca de la iglesia, lo que busca de su cuerpo y de incluir a personas que estaban despreciadas por todo y hacerlos aceptos en el amado. Esa es la palabra. Entonces los vínculos se forman desde el corazón y desde uno decidir formar un vínculo, de bajar la guardia y decir sí, yo tengo un montón de prejuicios, pero yo necesito trabajar en el vínculo para realmente conocer esa parte de Jesús, porque es la mejor parte. Siempre viste que uno en el mundo busca amigos, los amigos, la melancolía, el que, no sé, esperabas el día del amigo, la música, las canciones, y vos después en Dios buscás la parte sana de tener un hermano que te va, porque yo lo vuelvo a repetir, nosotros pasamos un tema de salud con nuestro hijo y mucha gente estuvo orando y apoyando en todo sentido. Entonces esa gente puede hablar de esa situación de mi familia. ¿Por qué? Porque se lo ganaron, porque respeto eso. Ahora, si viene un familiar a querer hablar de eso y nunca participó, hermano, vos haces silencio, porque realmente la gente que estuvo fue esa gente tiene el derecho de hablar y de opinar y de venir a decirme las cosas porque puso el pecho y no hubo un vínculo sanguíneo, hubo un vínculo espiritual. Entonces eso quería destacar, y me encantó lo que dijiste, Iván. O sea, los vínculos pasan por bajar la guardia y decir yo necesito del hermano y necesito relacionarme. Así que yo cierro con eso. Y por eso lo dije de ustedes, porque esa es la verdadera amistad. Amén. Y gracias. Amén. Realmente Amén, es lo que Dios quiere, Tim. Yo creo que por eso cuando Jesús decía de que nadie puede llevar frutos fuera de él, se trata de esto. Si yo quiero que realmente mi familia, mis hijos, mi esposa, mi matrimonio, mi casa, mi hogar sea algo grato para los de afuera, incluso para la gente secular, como ser un buen ciudadano, como ser un buen empleado, como ser un buen patrón en el caso de que seas patrón, que tus hijos sean buenas personas en la escuela, que no sean señalados, que no sean reconocidos como los revoltosos, como esto, como lo otro. Todo parte del ambiente. ¿Por qué Adán y Eva tenían ese diseño tan perfecto, tan único? ¿Por qué? Porque no había otra influencia, salvo que la serpiente, cuando metió la cola, bien dicho, provocó que eso se corrompiera. Pero el ambiente, ¿sí? El ambiente que nos rodea es lo que va a dar forma a esa familia. Si yo estoy en mi ambiente, yo en mi entorno familiar, no entra cualquiera. Si yo entiendo quién soy en Dios y quiénes son mis hijos en Dios, yo no voy a permitir que cualquiera entorpezca o manche ese entorno. Voy a querer que mis hijos se críen en un buen entorno. Primeramente lo tengo que generar yo, como papá, como mamá, generar ese entorno que realmente provoque sanidad, traiga restauración, traiga amor, haya paz en mi casa. Y segundo, las personas que yo permito que entren, que ingresen. En este caso, como bien decía Tincho, la familia de la fe. Es ahí donde entra ese rol hermoso de parte de Dios y donde vos ves que tus hijos se crían diciendo tíos a personas que no son de sangre, pero que ellos lo ven. ¿Por qué? Porque ven el amor, porque ven el afecto, porque ven cómo son, cómo se portan. Y yo creo que ahí es donde vos permitís que Dios establezca su diseño en vos. Es ahí donde vos entendés que lo que Dios quiere no es que terminen todos los cristianos separados del mundo, sino que el mundo vea realmente
la imagen de Dios establecida en un hogar. Lo que decía en un momento es que cuando Dios creó a Adán y Eva era a su imagen y semejanza. Y hoy lo que menos ve muchas veces en los cristianos es la imagen y semejanza de Dios en un hogar. Entonces, el apóstol siempre nos dice, y con esto voy terminando, ¿cómo sería Jesús como esposo? ¿Cómo sería Jesús como papá? Y ahí vos realmente te haces una imagen totalmente contraria a la que vos viviste durante toda tu vida. Y vos decís, necesitamos que Dios intervenga en el corazón, en la mente del ser humano, para que ese diseño hermoso que hubo en el Edén una vez se vuelva a establecer en el hogar. Amén. Bueno, va terminando y sí, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. No tenemos para mucho más, se nos terminó el tiempo. Le damos gracias a todos, como siempre, por ser partícipes, por acompañarnos desde el otro lado. Gracias a todos. Ahí nos mandó Fabri también un mensajito, así que los saludamos desde Saludos, acá. Fabri. Y nada, a todos, gracias Marcelo, también Lorena, la familia Romano, la gente de San Justo, Gaby, Quique, nos estuvieron mandando. Así que un saludito para todos. Gracias por bancarnos desde el otro lado. Así que bueno, los esperamos el próximo martes a la misma hora acá por el mismo canal de 17 a 19 y vamos a declarar como siempre que la palabra no vuelve vacía. Así que los esperamos el próximo martes. Declaramos vida y libertad. Adiós.